Bienvenidos al puerto de Euskadi y, por supuesto, al despacho de medianoche. Hoy con vosotros, una ballena. Empecemos por el principio. Ingrid, interpretada por su tocaya, Ingrid García Johnson, es una asesina a sueldo, oriunda de Noruega, que ahora vive cerca del puerto de Euskadi, famoso por bordear el mar y por haber reemplazado la caza de ballenas por el contrabando ilegal. Es más, es probable que este pasado remoto haya traído a Ingrid, no solo porque su padre también fuese un ballenero, sino porque, a raíz de un extraño incidente de su infancia, ha adquirido una misteriosa simbiosis con el océano profundo y sus habitantes marinos. Una conexión gracias a la cual se ha convertido, quizá guiada por una ciega, húmeda y antigua ansia de venganza, en una asesina contumaz y despiadada, capaz de caminar en un mundo sumergido y emerger aquí y allá, sin ser vista y sin dejar rastro, a costa, eso sí, de fragmentos cada vez más grandes de su humanidad, que se va desvaneciendo con cada hundimiento marino, por mucho que a ella, o precisamente por eso, la experiencia le resulte tan natural y reveladora. Sin embargo, no mucho después de que una ballena quede varada en la playa, y, a causa de un encargo comprometido, no tardará en encontrarse en medio del fuego cruzado entre dos contrabandistas que se disputan el control del puerto. Entonces, será cuando descubra, muy a su pesar, la confusa relación que existe entre el cazador y el cazado. Pero antes de empezar, me gustaría decir que este vídeo es una grabación rápida que preparo poco después de salir del cine. Y aunque no suelo arrojar opiniones personales, me voy a permitir comentar la sorpresa que me ha producido en una taquilla frenética, llena de marcas blancas que imitan el estilo de John Wick y películas de humor escénico forzado en una coctelera de acción. Encontrarme con esta película de un director español, Pablo Hernando, proyectada en una sala de 16 filas que, sin embargo, estaba completamente vacía el segundo día de su estreno. Cuando la revisioné al día siguiente, el número había subido a una pequeña decena. Y me sorprende no solo por lo emocionante, delicada y amable que me ha parecido la grabación, callada y meditabunda pese a su aparente revestimiento violento, sino también por el hecho del consciente diálogo claro y sincero que mantiene con Moby Dick, la novela más famosa de Herman Melville, un trabajo que siempre he considerado malinterpretado e infravalorado, y gracias al cual el planteamiento de una ballena se me antoja intrigante y fresco. Para todos aquellos que no conozcáis esta historia, os diré que Moby Dick trata sobre un capitán de un barco ballenero enfermizamente obsesionado con la caza de ballenas, en especial con una ballena única y misteriosa, jorobada y blanca. Ambas obras tienen mucho en común, y eso es evidente. Para empezar, uno de los contrabandistas que presentarán el conflicto, interpretado por Ramón Barea, se hace llamar Melville, en evidente referencia al escritor, quien, a su vez, también fue ballenero. Pero, para continuar, ambas obras pueden ser fácilmente leídas en un nivel superficial, como demuestra la larga historia de la lectura obligatoria de Moby Dick en las escuelas, en tanto que historias críticas contra el abuso perpetrado por la pesca mayor. No en vano, la sustitución en el puerto de la caza de ballenas por el contrabando ilegal no es casual, puesto que establece una continuidad nacida de la avaricia humana entre la primera y el segundo. Eso por no hablar de que Ahab, el capitán obsesionado con la ballena en Moby Dick, es un hombre egoísta e indiferente no solo ante el sufrimiento animal, sino también ante el humano. Ahora bien, pecaríamos de ingenuidad si creyésemos que este es el tema principal de ambas obras, porque obviaríamos el trasfondo simbólico que las anima. En primer lugar, porque durante Moby Dick se hace bastante obvia la insistencia con la que Herman no deja de señalar el paralelismo simbólico entre la ballena blanca y jorobada y la serpiente oceánica, encarnación de lo demoníaco divino, la misma que Dios encerró bajo las compuertas del océano. Es más, dicha comparativa será llevada al extremo por el propio Ahab cuando, hacia el final de la novela, se enfurezca con los vientos y las tormentas que azotan su navío, dificultando así su persecución y haciendo evidente que su enemigo no es otro que el mismísimo Dios, cosa que reconocerán los marineros cuando declaren que éste se ha vuelto en su contra y, de hecho, también reconocerá el propio texto al referirse a la ballena como tal. Por un momento, todo su cuerpo marmóreo formó un gran arco, como el puente natural de Virginia. Y,
Como un aviso, agitó en el aire su cola, igual que una bandera. El gran dios se reveló, se zambulló y desapareció de la vista. El tema se hace, así, rápidamente evidente. Herman ensalza a la ballena a lo largo y ancho de su obra como un animal divino, no solo por su característico color blanco, sino por la fascinación de los marinos ante el mar. ¿Acaso Melville, el traficante portuario, no reconocerá haberse pasado la vida escuchando esas milagrosas y fantásticas historias que los marineros contaban en las tabernas? Una conmoción que, de hecho, raya la religión. A menudo se acusa a los marineros de ser supersticiosos, y queda más que reflejada en los mitos siempre semejantes que se han ido repitiendo en una multitud de culturas y escenarios, desde la serpiente nórdica que envuelve el mundo, hasta el misterioso kraken o las famosas sirenas, pasando por los arquetipos junguianos, donde el mar simboliza el inconsciente infinito, y la literatura fantástica de terror contemporánea. Ahora bien, aunque ello aclara el tema, no parece concretar su sentido, porque para preguntarnos cómo y por qué tiene sentido lanzar un desafío contra Dios, identificándole con nuestro enemigo, así como con el objeto de cierto odio obsesivo e incansables persecuciones monomaníacas, es preciso dirigir la mirada hacia la sociedad moderna, quizá encarnada en Ahab, los traficantes o balleneros, y a su consustancial conflicto con el mundo que ha dejado inmediatamente atrás, un mundo habitado por dioses y misterios. En ese sentido, es preciso percibir que este expolio material, superficial y utilitario sobre la flora y la fauna por parte de una sociedad mercantilizada que ha instrumentalizado la naturaleza es el correlato idéntico, la imagen reflejada en un espejo de un mundo donde Dios ha sido expulsado de la naturaleza y relegado a una extraña y confusa prisión inconsciente y oceánica. En este caso, siguiendo la metáfora, bajo el acoso de los arpones de la ciencia naturalista y la filosofía racionalista. Esto, en principio, podría resultar confuso o dudoso si no fuese porque, no solo a lo largo de toda la obra de Lovecraft, los llamados antiguos dioses son, en su mayoría, dioses marinos, sino porque, en todos los casos, consisten en cultos terribles adorados en secreto, fuera de las miradas indiscretas, cuando no, simplemente caídos en el olvido. En La llave de plata, Lovecraft arremeterá directamente contra la amenaza que supone la razón y la ciencia frente a aquello que él llamará el sueño, un evidente rastro de esta estela divina, no solo explicitando con ello el conflicto que estamos señalando, sino denostándolo y permitiéndonos reconstruir la línea a través de la cual se hace evidente el paralelismo entre la caza de las ballenas semidivinas, su extinción, y la expulsión forzada y violenta de los dioses de las culturas antiguas. Una expulsión, recordemos, que no está exenta de interés y utilidad. Citando a Lovecraft, Carter no gozaba de las modernas libertades. Su razón se rebelaba contra la lógica endeble con la que sus adalides trataban de dar un barniz superficial y aparente a los impulsos brutales mediante una santidad arrebatada a los ídolos que habían desechado. De ahí que, para todos estos autores, el océano, máscara de lo divino, presente un semblante confuso y ambiguo, a medio camino entre la calma insondable, en cuyos secretos puede esconderse la locura, y la más violenta de las tempestades, siempre capaz de desgarrar todas las esperanzas humanas. Esto es, evidentemente, porque en semejante violencia se esconde un desprecio revanchista provocado no solo por la infinita distancia, aparentemente insalvable, entre el hombre y Dios, quien parece contemplar al primero como poco menos que un garabato tan simple como incomprensible, sino también por la cuita o la batalla, por el odio que los seres humanos dirigen contra él. Esa es la razón de que Moby Dick sea capaz de recordar e identificar a su adversario. Por eso, la jorobada ballena blanca violenta al capitán y a su tripulación con una furia desmedida, teñida de ironía y crueldad, que trasciende la mera defensa propia. No en vano, Ahab pierde primero la pierna en su cuita ballenera, pero después terminará perdiendo su vida y la de todos sus tripulantes. De hecho, es este desprecio e indiferencia hacia la vida humana que la amenaza, esta inquina revanchista que, aún así, parece estar por encima de la contienda, la que anima a Ingrid, nuestra querida protagonista y asesina. De ahí la insensibilidad que muestra ante las incontables víctimas humanas que, poco a poco, van sumándose a su lista, contrastada con la particular empatía que refleja ante la ballena varada en la playa. No por nada, cuando un encargo implique la hipotética muerte de un niño, ella reconocerá en voz alta su indiferencia ante el hecho. Siempre sin presentar partido,
ni distinguir entre un bando y otro, como si cada paso que da hacia el mar, de donde proceden sus poderes de aparición y desaparición, la alejasen no solo de su humanidad, sino, en consecuencia, de todo aquello que comparte con su especie. Caprichosos poderes desplegados a su servicio que, por cierto, también comparte con Moby Dick, quien es capaz de aparecer y desaparecer en diferentes lugares del océano a voluntad, salvando distancias increíbles. La ballena sigue esos mismos caminos ocultos que nadie más que los dioses del profundo y oscuro océano pueden ver, y que Ingrid garabatea confusamente en una especie de mapa improvisado y colgado sobre la pared de su refugio. Este paso de un mundo al otro presenta con ello uno de los conflictos más fácilmente reconocidos de nuestra sociedad. El hombre contra lo divino que, a menudo, tiende a leerse simplemente como el hombre contra la naturaleza, esa carcasa hueca del antiguo cuerpo divino. Porque estos dioses ocultos, el Dagon de Lovecraft abandonado en el océano, o Cthulhu durmiendo en una ciudad sumergida a la espera de ser despertado algún día, los monstruos bajo las aguas han perdido hace mucho tiempo su sacralidad y, con ella, también la respuesta a la pregunta humana por el sentido de la vida, arrojándonos así a un cosmos impersonal y devastado por la avaricia y la depredación animal. Un escenario donde las ballenas, los monstruos mitológicos y los dioses oceánicos son descuartizados y fragmentados por los traficantes de Euskadi, para después ofrecer sus sobrenaturales poderes al mejor postor. Y, en este caso, no estoy hablando metafóricamente, como si todos ellos no fuesen más que carniceros en la matanza del cerdo, tan indiferentes a los gritos inhumanos como Ingrid lo parece ante los sentimientos humanos. No en vano, cuando uno de estos traficantes, experto estudioso de los monstruos Lovecraftianos marinos, se encuentra en la tesitura de explicar por qué los dioses hacen lo que hacen, reconocerá con toda claridad que no lo sabe, que, según él, lo hacen por instinto, como los animales. Ante lo cual, su interlocutor responderá que todos nos encontramos sometidos a fuerzas que somos incapaces de comprender. Al mismo tiempo, el tema que forzará a Ingrid a tomar partido será planteado por uno de los dos traficantes en conflicto, cuando se lamente de pertenecer a un mundo viejo y desplazado, traficante de reliquias, le ha llamado su contrincante, por los negocios y la modernidad. Un mundo al que dice pertenecer en un evidente simbolismo con las ballenas en proceso de extinción y los dioses perdidos. Y será este tema el que, definitivamente, conmueva a Ingrid hasta forzarla a iniciar el conflicto que desatará el final de la película. Pues, si Ingrid se ve tentada a tomar partido en este conflicto, a pesar de su aparente inhumanidad, es a causa de que está directamente implicada en él. Porque, cuando Ingrid no era más que una niña, se encontró a su padre desplomado sobre el suelo, en shock y calado hasta los huesos. Al parecer, se había encontrado con algo en medio de la noche oceánica, y quién sabe si a propósito o no lo trajo a casa. Así que, seducida por un monstruo que, arrastrándose como las serpientes, se escondió en la oscuridad, Ingrid vio, cara a cara, ese misterio de lo desconocido al cual nosotros, los modernos, nos negamos a mirar. Sin embargo, así como el protagonista del Dagon sobrevive al encuentro con la ballena, al contrario que Ahab, la mirada curiosa, sencilla e inocente de la niña, ¿no era Lovecraft quien también había dicho que habíamos perdido la infancia? Llama la atención de la criatura, que, desde ese momento, sella un misterioso pacto con ella para no abandonarla nunca más. Pues Ingrid no es, evidentemente, sino la propia ballena, su heraldo, y sus poderes no solo vienen del misterioso culto que rinde a los dioses del océano profundo, sino de la entrega absoluta que dedica a ellos, tributando pedazo a pedazo su propia humanidad. Es por eso que no puede recordar su infancia, la vida que tuvo en Noruega o el chico al que amó en algún momento, el mismo a quien cierto buceador parece recordarle. Por eso arroja los casquillos de las balas con las que mata a sus víctimas al océano, en un aparente gesto que aúna la desaparición de las pruebas con una prueba y un tributo de la venganza. Por eso no encuentra palabras para responder a la mayoría de las preguntas o interacciones humanas. Porque para ella, que nada en las piscinas o en el mar, que camina en la playa en solitario, que protege los regalos dados por su dios y codiciados por los traficantes, como si portasen alguna suerte de inmortalidad, no hay ciencia, avaricia o conocimiento que pueda merecer el sacrificio de abandonar esa mirada perpetua al rostro oculto del océano. He ahí el sentido que nos permite comprender cómo puede adentrarse en la oscuridad sin temblar de los pies a la cabeza. Cómo, cuando las luces se apagan y los dioses de las profundidades emergen,
para amenazarla o visitarla, en lugar de echar a correr, sumerge la cabeza en el interior de la piscina para mirarlos frente a frente y en silencio. He ahí la razón por la que nada teme Ingrid, sino perder el pacto fundado en su infancia. He ahí por qué esos dioses no la abandonan nunca. Y he ahí también por qué, para todos los demás, como los traficantes o nosotros mismos, los espectadores, este mundo que habita frente a nosotros y al que pertenece Ingrid, en lugar de rebelarse, se esconde, como si fuésemos la amenaza, bajo el mar insondable e incomprensible. He ahí por qué estos antiguos misterios desvelan, frente a nosotros, el terror más absoluto, al que Lovecraft llamaba miedo a lo desconocido, pues nos hemos negado a reconocerles el más mínimo rastro de sentido o respeto, fuera del natural utilitarismo. Y, en consecuencia, su sombra se arroja sobre nosotros profunda, insondable e incontestable. No por nada, cuando uno de los traficantes se encuentra en condiciones de hablar de esto con la propia Ingrid, no podrá sino reconocer, con esa admiración propia de quienes son incapaces de seguir el rastro del mar, los muchos secretos de los que ella, hermana y habitante del océano profundo, ha debido de ser testigo.